pois soy Manuel Fonte y soy técnico de sonido de Elefante y también compositor de las músicas de Elefante. Pues técnico de sonido se implica sonorizar los elementos que hay en escena, pueden ser una banda de música, pueden ser micrófonos que jueguen con la escenografía, entonces ajustar en la mesa, bueno, instalarlo en la escenografía y en el escenario y ajustar en la mesa el sonido y lo que salga por los altavoces para que la gente del teatro escuche bien. Y componer música significa crear música desde cero. No existe la música y coges un instrumento o tu voz o lo que sea y creas música. Sí, empiezo, o sea, como que siempre hay una quedada formal, después de que me dicen que quieren que la música sea mía, como hay una quedada formal con ellos, una reunión pequeña, donde me dice a grandes rasgos de qué va a tratar, también qué estética tiene un poco, y a partir de ahí, bueno, es como una pinceladita, y a partir de ahí ya se empieza el proceso. Ahí en ese momento también es como que guardo un hueco en mi cabeza y después, todos los días, las 24 horas del día, todo lo que me viene por los ojos, por los oídos, por los 5 sentidos, pasan por esa puertita de Kyoki, por ejemplo. Vale, voy a hacer Kyoki. Pues ya tengo un cajoncito o una puerta aquí y todo lo que veo entra por esa puerta. Primero entonces me puedo inspirar. ¿Sabes? Antes ya de ponerme a tocar o a buscar cosas, como que ya estoy en trabajo de investigación desde el principio. Desde que quedo con ellos y me dice un poco cómo, o sea, el universo que hoy están creando, pues ahí ya empieza. Ese es el principio. La música es un idioma universal, entonces, o sea, ayuda muchísimo a narrar y todo el mundo lo entiende. Y más en este teatro que hacen ellos, que es teatro más físico, más visual, pues tiene mucha importancia la música. Entonces, claro, es que va directa, entonces transmite muchísimo la música, puedes transmitir desde cualquier tipo de sensación, entonces es súper narrativo en este caso. Y los personajes también, pues hay muchas maneras también de hacer la música para teatro, bueno, infinitas habrá, pero yo por ejemplo no lo utilizo, pero sí que es muy típico y en cine también, que como leitmotivs, como motivos relacionados con o sea, asignados a personajes, entonces cuando sale ese personaje sale ese motivo. Pero a mí me gusta, pero aún no lo he hecho eso. Pero lo haremos. Por ejemplo, con Kyoki, pues el personaje puede pasar por varios estados anímicos, entonces pues la música es diferente. O sea, también podrías coger este motivo, lo del leitmotiv, y si está triste, pues llevarlo a la tristeza, ese mismo motivo, y cuando está alegre, ese mismo motivo, hacerlo un poco más alegre. Pero yo juego más sí a los momentos que están pasando en escena. No escribo. Me encantaría decir que escribo en partitura todos los instrumentos, pero no. Lo que es súper importante es como antes de que me ponga con los instrumentos, es como estar siempre con un cachito de tu mente en la pieza. Entonces el día a día, y es que es súper guay, porque llegas, como que se dice, ¿no? Lo del mítico síndrome del folio en blanco o algo así. No, o sea, ya el momento que quedas y ya está el cerebro funcionando. Entonces cuando llegas al instrumento, eso es lo primero, ¿no? Lo de estar como pendiente de todo y como los 5 sentidos un poco también en la obra. Y luego cuando llego o sea, tengo un estudio en casa y lo primero es crear como células melódicas así pequeñas, sin pensar mucho, ¿sabes? Con ya lo que he ya pensado de antes de Kyoki, pues ya llevarlo a los dedos y a la música, al instrumento, y crear como 10 o 8, más o menos un número así de células melódicas pequeñas que luego le paso a dirección y ve, pues por aquí podemos tirar, esto me gusta, este ritmo está guay, esta sonoridad le puede encajar y ese es como el primer punto de partida. Crear pequeñas células melódicas y a partir de ahí luego avanzar. Y claro, es que eso ya no es que sean canciones, son como muestras de por ejemplo, de color, ¿sabes? Cuando estás pues, en atrezo o en iluminación también, pues no me quiero meter porque aparte no sé, pero pues mostrarás una gama de colores, pues esto es parecido, es como una gama de sonidos
de estados anímicos respecto a la música, y a partir de ahí, luego es casi nunca salen canciones de ahí, ¿sabes? Como una primera toma de contacto para ver hacia dónde tiramos. Yo lo hago casi todo con informática musical, o sea, con ordenador, con programa y con controladores, con cacharros para tocar. Y sí, eso lo hago casi todo con eso, y luego tengo el estudio en casa, uso micrófonos para grabar cosas, y también me gusta mucho como colaborar con amigos, músicos. Conozco a gente muy buena que toca y me gusta siempre que participen y que opinen ellos también y que tocan y grabar algún instrumento real. Claro, no hay presupuesto para grabar todos los instrumentos de todas las canciones reales, entonces, bueno, tengo la suerte de que sé manejar informática musical, soy técnico de sonido, entonces al final, en realidad es que lo hago yo todo, desde componer hasta grabar, hasta mezclar el resultado final. Entonces sí, las herramientas son esas. Pero como que lleva, o sea, controlar de informática musical lleva su tiempo, ¿sabes? Y hacer que los MIDI, y tener el oído educado, y dices, vale, esto, por ejemplo, los legatos de vientos y eso, nunca los meto. Yo meto lo MIDI que funciona. Tienes todo MIDI, lo que quieras, pero hay cosas que funcionan muchísimo mejor que otras para mi gusto, ¿eh? Entonces por ahí es un legato de clarinete, pues lo intento grabar con un amigo, por ejemplo. Claro, sobre todo los vientos. Si es en staccato puede amagar un poco, pero lo que es una melodía, y luego, o sea, se nota muchísimo cuando grabas un instrumento real, ¿sabes? Las cosas que salen mal y todo, que de hecho a mí me gusta, como que me gusta la música, o sea, no ponerlo todo a cuadrilla, que sea todo perfecto como la máquina, ¿sabes? En plan, muchísimas tomas de las finales de las canciones, o sea, de las que suenan en el teatro, son primeras tomas. Y algunas improvisadas, de hecho. Pero tienen esa, ¿sabes? Tienen algo que no tiene luego la séptima toma que haces. Y me gusta mucho eso. Y eso con los instrumentos reales también lo hacemos. O sea, grabas una, grabas dos y ya está, y ya queda. Tiene fallos, pero está vivo, se nota. Y eso mola. La diferencia de componer, claro, es muchísima, claro. Estás componiendo como para escena, entonces estás como intentando ir de la mano. Total, con la iluminación, con el atrezo y con el actor, actriz. Con el trabajo actoral. Entonces, como formar parte de un todo, y está guay. En la música, tú compones una canción para tu grupo y es tu grupo con tu canción. Aquí formas parte de un grupo y está guay, me gusta. Yo creo que la inspiración te llega trabajando, ¿no? Que se dice también. Está claro que hay días que yo hago algo y digo, es que está guapísimo esto, ¿por qué no me salen todos los días cosas así? Pero bueno, pues es que también, no sé, eso es que hay muchos elementos que no controlo y no sé de dónde vienen. Cuando dice las musas y eso, bueno, tampoco es que no me gusta crear en plan, tiene que venir la musa. En plan, yo creo que tienes que ponerte delante a trabajar y bueno, pues ya vendrá la inspiración o vendrá el resultado, llámale como quieras. Pero sí que hay como muchas cosas que intervienen que están fuera de tu control también. Como el estado en el que estés ese día, como lo que hayas escuchado en la radio por la mañana, con la peli que hayas visto ayer por la noche. Hay muchas cosas que están en el inconsciente trabajando y que se transmiten a los dedos. Sobre todo porque yo intento trabajar también como con la mente sin funcionar mucho, ¿sabes? Como tocando y escuchando y sintiendo la música. Y a partir de ahí me va llevando, vale, esto me gusta, pues voy a seguir por aquí. Pero no mucho que la mente funcione mucho, ¿sabes? O sea, intentar bajar el cerebro y dejar que los sentidos funcionen. Para mí está lista el último día que salgo del estudio, de la mezcla, como que son 3 procesos, ¿no? Componer, grabar, componer, que va un poco en la mano, y luego siempre le dedico unos días finales a mezclar la música para que suene bien en el teatro y en los diferentes teatros suene más o menos igual, que es un mundo y es bastante complejo. Pues para mí el último día que hago los bounces de los temas, que le llamo MST de Master, final, se acabó. Para mí está acabada. Luego siempre hay cosas, la obra evoluciona del estreno a la 10ª función, no es lo mismo, obviamente. Bueno, pues la música sufre cambios y eso, pero para mí está acabada ese día, ese momento. Sí, claro, porque tiene más importancia, como te decía antes.
no es teatro de texto, no está como en un plano muy por debajo. Aquí tiene mucho peso y sí, ocupa mucho espacio. Aparte de la escena, de lo que pasa en escena y todo el trabajo actoral y de atrezo, iluminación, la música sí que tiene bastante importancia. Entonces, bueno, se compone en base a eso también, claro. Desde siempre escuché todo tipo de música, me gusta todo tipo de música y a la vez no, dentro del estilo. Pero no, de compositor no tengo ningún referente. Así, últimamente, con esta música que hice para Kiyokio, para el hotel, hay como artistas como Chapelier Faux, no sé cómo se pronuncia el Faux, se escribe Chapelier Faux, que está muy guay, me inspiró muchísimo, a la hora del hotel, por ejemplo. Una actriz del hotel me dijo que también se parecía a la música de Miyazaki, de estudio Ghibli, y también estuve escuchando y me gusta mucho, en realidad Miyazaki me encanta. O René Aubry también tiene una onda a veces, me gusta mucho, pero en realidad todo tipo de música me inspira sí, para componer. Lo que más me gusta yo creo que es el hecho de crear música, ¿sabes? Desde cero. Crear música, y es un regalo, que poder crear la música para que te escuche, para que la escuche la gente. En realidad es la leche. Y lo que más me gusta, bueno, lo que más me gusta no, en realidad sí, ya sé. Lo que más me gusta es el principio, o sea, cuando ya el cerebro ha estado trabajando los 5 sentidos, escuchando, oliendo, mirando y pasado por el filtro de la obra. Lo que más me gusta es cuando llego al primer día al estudio, los primeros días, y están como naciendo las ideas, ¿sabes? Eso me gusta mucho, ver nacer las ideas. Luego como que ya desarrollas y ya estás en otro proceso, pero el principio es muy bonito. Me gusta mucho. No, le diría que lo disfrute mucho, porque es un regalo hacer este trabajo, que sea agradecido también por eso, porque es un regalo, reitero, y que le dé horas y que se esfuerce ahí, que mola, que luego llegan recompensas súper satisfactorias. Al manute técnico de sonido, pues le diría que haga lo que le gusta y que intente, si lo que te gusta es la música, pues vete por la música. Si lo que te gusta es el teatro, yo descubrí el teatro de casualidad y para mí eso también es un regalo, poder trabajar de técnico de sonido en teatro. O sea, lo agradezco muchísimo, estar en calma aquí, en silencio, calentitos, es mucho trabajo, pero es un mundo precioso.